había toda una estrategia para apañar y para proteger a quienes habían incurrido en estas inconductas. Eso en primer lugar, ¿sí? Sí. La denuncia que hemos hecho, por ejemplo, ante el Ministerio Público no tuvo ningún tipo de respuesta, no ameritó una declaración siquiera de la Fiscal General del Estado, una conferencia de prensa para explicar o para prometer alguna investigación, porque son hechos gravísimos, implican no solo la participación política de funcionarios que no deberían, por la delicada función que cumplen, sino también un incumplimiento de la ley de parte de quienes tienen que exigir a otros su cumplimiento. Dicho esto, me parece lamentable la respuesta del PLRA, me parece lamentable, no conozco los detalles, me enteré simplemente a través de los medios por el momento, yo simplemente he sido el firmante de la denuncia. Es evidente que tengo que conversar luego para analizar esto con el senador Santa Cruz, de quien fungí como abogado en este caso. El caso de la ANR es muy interesante, es diferente, como lo ha dicho usted, y es interesante también porque esos datos estaban publicados con absoluto desparpajo en su propia página web. Estaban publicados en su página web, uno la consultaba, eran datos de libre acceso y uno supone que eran fidedignos. Supone uno que los registros de votantes de la ANR en este caso que estaban en su página web reflejaban lo que había ocurrido en sus internas. Luego de nuestras denuncias, esos datos dejan de estar accesibles a la gente, datos muy interesantes porque mostraban, por ejemplo, inclusive la secuencia de afiliaciones de magistrados, fiscales, defensores públicos que habían tenido afiliaciones de distintos partidos a lo largo del tiempo, muy ilustrativa por esas fechas precisamente. Y cuando la ANR dice nuestros datos no son fiables, también está incurriendo en eso que yo señalaba, de querer apañar. Es evidente que se quiere apañar a todos los que han incurrido en estos hechos. Bueno, y a ver, ¿qué es lo que se... A ver, no sé, yo considero muy grave esta situación. O sea, por un lado, un partido borra y el otro partido prácticamente procede de la misma forma al advertir. Porque imagínese, doctor, acá dice, cabe recordar que el registro de votación remitido carece de fiabilidad y este tribunal electoral partidario deslinda responsabilidades sobre eventuales conclusiones jurídicas o fácticas que representen consecuencias contra las autoridades nacionales sobre la base de ese registro particular de la ANR, ante la inexistencia de un mecanismo rígido de control de padrones desde el Tribunal Superior de Justicia Electoral. Esto es lo que dice la ANR en una parte del informe, como diciendo, nosotros acá no vamos a avalar, o sea, se lavaron las manos y desaparecen o hacen desaparecer de esta forma otra prueba muy importante contra los operadores de justicia que, de acuerdo a la denuncia de ustedes, porque acá los compañeros están trabajando sobre eso, violaron disposiciones constitucionales, las leyes que organizan sus instituciones y en algunos casos lo que tienen los códigos de ética. Y bueno, vuelvo otra vez a lo que sostenía hace un rato. Está una estrategia montada para que esto quede en la impunidad. Creo que nadie le preguntó al Tribunal Electoral de la ANR si sus datos eran o no fiables. Uno supone que lo son. Los partidos políticos son personas de derecho público interno según la definición del Código Electoral. Y desde esa perspectiva sus documentos hacen fe. Se supone que son documentos de carácter público. Primera vez que realmente es inédito para mí que
una entidad, en este caso de derecho público interno, diga, mire, estos son nuestros datos, pero no son fiables, ¿sí? Hay una serie de lecturas que podemos hacer de eso, vinculada a posibles fraudes en sus elecciones, vinculadas a votos de personas que dicen ser alguien que no son, etcétera. Pero esa es otra cuestión, porque en este caso a uno le interesa la participación en actos eleccionarios prohibida para jueces, fiscales y defensores públicos. Lo único que a uno se le puede ocurrir es, bueno, con esto tratamos de tirarle un salvavidas a estas personas, porque paralelamente las asociaciones fiscales, por ejemplo, y personas del ámbito del Ministerio Público, digo, magistrados, fiscales, jueces, ya han declarado a su turno cuando les tocó hablar o cuando han sido entrevistados, he escuchado y he hablado personalmente en algunos casos con estas personas, que no, yo no voté, realmente eso me sorprende y me extraña, cierro comillas. Es lamentable realmente. Claro, ¿y qué es lo que se puede hacer ante esta situación? ¿Cómo esto afecta al Poder Judicial? Porque evidentemente, no sé, desde mi punto de vista, por eso le pregunto, es evidentemente esto para mí afecta enormemente la independencia del Poder Judicial, y cada uno de estos partidos tradicionales, como siempre quisieron, y creo que hasta lo hicieron, quieren tener jueces y fiscales a medida. Sí, hay varias cuestiones acá. Si uno analiza la ratio legis de estas normas, la razón de existir y de ser de estas normas constitucionales, legales y éticas, la conclusión elemental y rápida es la siguiente: la labor del sistema de justicia y de sus operadores tiene que estar absolutamente teñida de imparcialidad, tiene que estar teñida de independencia, tiene que estar teñida de ausencia de prejuicio, en este caso de carácter político partidario. Y para evitar eso, el sistema prevé, me tocó inclusive discutir con una fiscal en un momento dado, una juez, no estoy recordando bien, a este respecto, en el sentido de que podría ser una especie de norma de carácter inconstitucional aquella que prohíbe la afiliación y participación acto eleccionario. En realidad, eso no es así por varias razones. Primero, porque está muy claro en la norma a todos los niveles. Y en segundo lugar, porque nadie es obligado a postularse a un cargo de fiscal, de juez o de defensor. Quien lo hace a sabiendas de que el rol que ocupa en el ámbito institucional viene con unas cargas, ¿sí? Viene con una mochila que hay que cargarla porque es así, porque uno ha optado por eso. Entonces no puede estar afiliado a un partido político, como los policías y los militares también. Y nadie dice que eso sea inconstitucional ni un cercenamiento de derechos. Es algo que debe caracterizar a un poder judicial. Y todos estos hábitos malsanos que implican violación a normas jurídicas los venimos arrastrando de la época de la dictadura, en donde para ser militar, policía y juez había que estar afiliado, y eso era bien visto. Estamos en otros tiempos y eso ya es hora de que nos demos cuenta de que no puede seguir así. Y lo que los datos nos mostraron, especialmente los datos que estaban a disposición de todo el mundo, simplemente a nadie les interesó investigar, y lo hicimos con el senador Santa Cruz, es el siguiente: que esos datos de acceso público mostraban cómo se fueron afiliando estas personas a lo largo del tiempo, en tiempos muy recientes, inclusive después de ejercer sus respectivas funciones. Y en otros casos permanecían afiliados a pesar de que la prohibición seguía vigente y sigue vigente hasta hoy. Claro, y algunos se fueron a votar, incluso, no algunos, muchos se fueron a votar en las internas partidarias. O sea, jamás uno se imaginaría que un fiscal o un juez, ¿verdad?, vaya y participe
de unas elecciones internas? En países de mayor desarrollo democrático y de mayor grado de desarrollo institucional, esas cosas no pasan en síntesis. Pasan en países como Paraguay, donde esas cosas, es más, están normalizadas. Vuelvo otra vez a una conversación que tuve ahora, estoy recordándome con una juez que se vanagloriaba de que sus antepasados habían fundado un partido, el Partido Colorado, y decía que no puedo salirme de eso. O sea, estaba confesando de que ella se sentía vinculada incluso en términos afectivos y familiares a un partido político, aparte de estar afiliada. ¿Cómo yo voy a estar tranquilo cuando una jueza que admite y que confiesa eso me va a juzgar a mí? Ese es el punto. Y esas cosas no se comprenden, son cosas elementales, básicas en un Estado de Derecho, en una democracia con algún nivel de desarrollo. Si la despartidización, no la despolitización, porque el Poder Judicial es, como su nombre lo dice, poder es sinónimo de política, es un poder de carácter político y hace política. Ahora, no puede hacer lo partidario es diferente, porque política es ejercicio del poder, entre otras de las funciones y las caracterizaciones que se hacen de la política. No solamente lucha por el acceso al poder, es ejercicio del poder. En ese sentido, los poderes del Estado son poderes políticos, pero no partidarios, ¿sí? Claro. El partidismo, la partidización es lo que está prohibido porque no es algo propio de un Estado de Derecho, está prohibido porque es nocivo, está prohibido porque tiene íncitos vicios como los prejuicios, como la falta de imparcialidad de quien ejerce un cargo público, etcétera. Entonces eso es hora de que entendamos que eso no se puede. Bueno, ¿y qué es lo que podemos hacer? ¿Qué es lo que puede hacer la ciudadanía en general o la ciudadanía organizada ante esta situación, ante esta grosería que se registra cuando los partidos que por su lado reclaman o sus dirigentes se llenan la boca diciendo tenemos que conseguir una justicia, un poder judicial y un ministerio público independientes, son los que encubren este tipo de situaciones o de violaciones constitucionales y legales? Bueno, usted me hace preguntas muy difíciles, Carlos. ¿Qué hacer? No. Bueno, en primer lugar, yo cumplí con un deber que entiendo, deber cívico, de denunciar esto. Vamos a seguir insistiendo con el senador en estos temas. Entendemos que algún tipo de sanción tiene que llegar en su momento. Entendemos también que probablemente en estos casos no se logran victorias totales, pero sí parciales y eventualmente importantes. Que desaparezcan las personas afiliadas del sistema de justicia sería una buena consecuencia de esto. Lo ideal, no lo bueno, lo perfecto sería que haya sanciones. Sí. Han incurrido en esto, y esas sanciones pueden ir desde las destituciones hasta la no confirmación en los cargos. Eventualmente yo como órgano selector establecería un criterio y diría, bueno, las personas que estuvieron afiliadas vamos a castigarlas, sacándolas, porque preferimos a alguien que no tiene vinculación con lo partidario, con lo político, y a partir de ahora ese va a ser el criterio. Al que falla, más todavía al que después va a andar exigiendo a otro cumplimiento de la ley, no puede estar violando la ley. Claro, eso es categórico. Tiene que estar discutiendo de cosas básicas y elementales. El otro día también discutía yo con Belinda Bobadilla. Sí, y discutíamos sobre el texto expreso de la ley. Ahí dice, no se puede pertenecer a asociaciones políticas. Entonces, yo le preguntaba, eso no es una prohibición a la afiliación, y no se animaba a contestarme en un sentido negativo. Hay participación en no pertenecer a asociaciones políticas. Entonces, claro, porque no dice la afiliación, no,
Pero acá, doctor, evidentemente, o sea, con esos informes y esos documentos que podían haber remitido los partidos políticos, se probaba fehacientemente la grosera violación constitucional y legal, y eso indefectiblemente le llevaba al jurado a la destitución de los que votaron. Otro tipo de sanción no cabe o no cabría ahí. Otro tipo de sanción para los que votaron, digo, ¿verdad? Entonces, acá están o para blanquear totalmente o para alivianar, porque se va a decir acá, no, y él estaba afiliado nomás, ¿verdad? Pero el haber votado, por ejemplo, ya era a ver, no sé, o sea, es como, diríamos, si ejemplifico, era matarle a alguien y en el otro no, le hirió nomás, no le mató al final, ¿verdad? Entonces, lo que es preocupante para mí es el encubrimiento que hacen los partidos, ¿verdad? Y que eso no se tome conciencia fuerte de parte de la ciudadanía para que no se siga dejando engañar por los políticos, doctor. Sí, sin duda que es grave esta estrategia. Yo lo vengo diciendo desde el primer momento en que pues, empiezan a aparecer, digamos, las primeras respuestas, y entiéndose por respuesta al silencio también, a esta denuncia que hicimos. Hay un abroquelamiento de todo el sistema, porque finalmente eso es lo que no le pido a nadie que asuma la culpa ajena, pero es lo que hemos construido los paraguayos a lo largo del tiempo. ¿Sí? Un sistema en el que la política partidaria ha costado el sistema de justicia, donde es normal que haya que tener algún tipo de vinculación con el ámbito partidario para acceder al sistema de justicia, jueces participando y fiscales participando de actos políticos. Hay fiscales adjuntos que han votado. Así mismo es. Es gravísimo eso. Entonces, bueno, entonces hay un abroquelamiento de partidos políticos, de instituciones que deberían tomar cartas en el asunto, de los propios fiscales y jueces que también a través de sus las entidades que los asocian. En otros países está prohibido organizaciones de tipo asociativo para fiscales y jueces, porque imagínense si doy un ejemplo nada más. Yo soy camarista, usted es juez, y resulta que los domingos nos encontramos en un asado o en un torneo de fútbol, y yo el lunes tengo que estudiar un fallo aberrante suyo, y yo tengo que anularlo. ¿Sí? Basado en esos criterios, hay países donde eso no está permitido. ¿Sí? Por dar un ejemplo nada más, mucho menos pertenecer a partidos políticos. Entonces, esas defensas corporativas pueden ser nocivas porque obliga, yo no la culpo a Belinda Bobadilla, a estar cumpliendo su papel de representar a sus colegas, ¿sí? Y tienen que defenderlo, pero esa defensa que hace es contraria a la institucionalidad del Ministerio Público, ¿sí? A esta garantía de objetividad que tenemos los ciudadanos cuando estamos frente a un fiscal. Sí, señor. Esa es la verdad. Perfecto. Doctor, muchísimas gracias por tu tiempo y que tengas un excelente resto de jornada. Muy amable como siempre, doctor. A las órdenes. Hasta luego. Hasta la próxima. El Observador. Un análisis con la verdad.